Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10, vamos por el versículo 2. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. El versículo 15 dice: como a sensato les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Miren, el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Corintios. Entre otras cosas, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía todos los carismas con K, del griego quiere decir dones. La iglesia de Corintios, ahí se movían todos los dones. Era una iglesia carismática porque tenía dones. Pero la iglesia de Corintios, y lo que nos demuestra que nosotros no simplemente somos el don, nosotros tenemos que ser Cristo en nosotros, no el don. Porque nosotros podemos tener el don y nuestra alma se puede perder. Nosotros podemos hablar en lenguas y nuestra alma se puede perder. Nosotros podemos profetizar y nuestras almas se pueden perder. El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que él tenía que cuidarse a sí mismo, que él siendo heraldo, la palabra heraldo es anunciador, heraldo para muchos, él fuera a perderse. La iglesia de Corintios se había enfocado tanto en los dones que se habían olvidado de que con los dones solo no basta. Y les coloca un ejemplo y los coloca frente a un espejo, como fue lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Mire que Pablo empieza diciéndoles: hermanos, no quiero que ignoren que nuestros padres, todos, nos dice unos sí y otros no, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál fue el primer milagro?
cuando el pueblo sale de Egipto hacia el desierto. El mar se abrió en dos. Y esto de que el mar se abre en dos, más allá del milagro, es la revelación de un Dios todopoderoso. Recuerden que cuando Dios se le revela a Moisés, ¿y qué van a decir cuando le diga quién me envía? ¿Qué le dijo él? El gran yo soy. Yo soy el que soy. Lo que quiere decir que había mucho pueblo hebreo que se habían levantado como esclavos en Egipto, adorando los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto no podían abrir el mar en dos. Los dioses de Egipto no eran todopoderosos. Por eso la revelación para el pueblo de llegar frente al mar y ver el mar al frente y el ejército de Faraón atrás, y el mar se abriera en dos y a pie seco, porque dice la Biblia que pasaron a pie seco, no como el documental de Discovery Channel. No sé cuántos lo vieron en el documental de Discovery Channel. La ciencia dice que en el momento que el pueblo fue a pasar el mar Rojo, fue una época del año en la cual el mar se retiraba y podían pasar con el agua al tobillo, a la rodilla o a la cintura. La Biblia dice que pasaron a pie seco. Y si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que creerlo. Y esto de pasar a pie seco nos deja una tremenda enseñanza con respecto a lo que es, y esto tiene que ver con la prédica de la hermana Debri el miércoles, nuestro caminar en Cristo. Porque si pasaron a pie seco, quiere decir que no hubo barro que se le pegara en los pies. Quiere decir que no hubo algas que les enredaran el caminado, sino que pasaron al otro lado como si estuvieran caminando en un camino seco totalmente. ¿Qué pasa? Pablo le está recordando a la iglesia la primera experiencia sobrenatural del pueblo que sale de la esclavitud. Y precisamente le habla del mar, cómo lo pasaron, y le habla de cómo todos estuvieron bajo la nube. Dice la Biblia que en el día la nube iba sobre el pueblo para que el sol del desierto no se los quemara, y en la noche la columna de fuego para avanzar a pesar de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Estar bajo la nube es estar bajo la cobertura de Dios. Estar bajo la nube es estar bajo la dirección de Dios. Estar bajo la nube es estar bajo la guía de Dios. Estar bajo la nube es estar siendo llevado por la mano de Dios. Cosa contraria a lo que es estar, en lo que Pablo le habla a la iglesia de Roma, en Romanos 8, cosa contraria a lo que es estar en las emociones, que es lo que Pablo habla cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto, pero dice después, esto es para los que andan en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Andar en la carne no es simplemente ser un fornicario o ser un adúltero o ser un drogadicto. Andar en la carne es andar fuera de la nube de Dios. Andar en la carne es andar en nuestras emociones y andar en nuestra lógica. Y es precisamente la necesidad urgente que como iglesia de Cristo tenemos en este tiempo. No es casualidad lo que está pasando en medio de la iglesia. No es casualidad la persecución. No es casualidad la oposición que estás recibiendo. No es casualidad la lucha que estás enfrentando. No es casualidad el señalamiento. No es casualidad que sientas en este momento que todo está más difícil que nunca. Esto no es casualidad. Esto está escrito en la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que el carácter de los hombres de los postreros días iba a ser intemperante, iban a ser vanagloriosos, iban a ser amadores de los deleites más que de Dios. Y esto de intemperantes nos habla de personas que no van a respetar a nadie. En San Francisco, estaba mirando un documental, todos los años cuando hacen su famosa marcha del orgullo gay,
lo primero que hacen al abrir el desfile es una parodia burlándose de Cristo y de los cristianos, burlándose de los principios morales, burlándose de cosas para después pretender exigir respeto. Pero ¿qué pasa? Son un grupo de personas cautivas. Nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de caminar bajo la nube. No es una opción. Caminar bajo la nube para nosotros es una necesidad, porque la única manera de soportar que se burlen de ti es estando bajo la nube. La única manera de soportar que te ataquen es estando bajo la nube. La única manera de soportar la prueba difícil es estando bajo la nube. No hay otra manera, no hay otra forma. Pablo dice algo tremendo cuando habla en el versículo 13. Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me pechicha el pecado y que cuando ve que ya estoy a punto de caer, me levanta. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir Pablo es que cuando tú estás viviendo bajo la cobertura de Dios, bajo la nube de Dios, y en medio de esa lucha interior que tenemos, de tener al Espíritu Santo adentro aconsejándonos y tener la lógica y la carne por otro lado peleando con el Espíritu que es Dios en nosotros nos da la fuerza para poder resistir, que es lo que está diciendo Pablo. Porque cualquiera puede decir, no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Pero si yo me pongo a inventar que esta noche voy a comprar 1 litro de aguardiente y me lo voy a empezar a tomar para ver qué tanto puedo resistir, yo no voy a pretender que Dios no me deje emborracharme, porque al final es una decisión que yo estoy tomando. Amén. Sino que cuando voluntariamente alguien decide hacer lo contrario a lo que Dios le enseña, Dios no le va a estorbar. Dios no se va a oponer. Usted quiere ir a hacerlo torcido, Dios no te va a abrir de los brazos para decir no lo hagas, porque ya Él te habló, ya te aconsejó. Y en una prédica hace como 3 domingos, estuvimos hablando de que el Espíritu Santo aún mientras estamos durmiendo nos aconseja. Nosotros no tenemos excusa. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios es que ustedes no tienen excusa, porque lo que vivieron sus padres en el desierto ha quedado escrito. Versículo 11, ¿qué dice? Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra es para nosotros esta noche, ¿sabes? La Biblia, cada experiencia que alguien plasmó en la palabra, nos deja un reflejo para nosotros. Nosotros no podemos asumir que venir a Cristo es que Dios es tan bueno que aún me permite pecar y no tiene consecuencias. Porque la Biblia dice claramente, el alma que pecare ciertamente morirá. Cuando Pablo le dice a la iglesia que no sea que él, siendo heraldo para muchos, pudiera perderse, Pablo es consciente de la lucha interior, y es lo que describe él en Romanos 7, cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hacemos? ¿Cuántos leyeron el devocional de hoy? Ninguno. El devocional de hoy se llama Una amistad que suma. Y resulta que en medio del devocional ponía el ejemplo de Marlene, y le puse un asterisco porque puede llamarse como sea. Marlene viene de un mundo de circunstancias, de lucha, de persecuciones. Le hicieron bullying a Marlene y conoció a Irma. Irma no es cristiana y Marlene le abre su corazón.
Irma le va a decir lo que ella conoce, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sucede? Nosotros, si no estamos bajo la nube, un mal consejo podemos llevar un alma que se pierda. Una mala asesoría. Es como cuando usted va a hacer un negocio, usted se ganó 100 millones de pesos y va a hacer un negocio y busca como asesor al indigente que vive en la 38 con Murillo. Asesórame para montar un negocio. Lo más seguro es que ese negocio va a quebrar. ¿Por qué? Porque la asesoría que usted y yo necesitamos se llama la nube de Jehová. Nosotros necesitamos vivir bajo la nube. Y vivir bajo la nube no es que usted dure orando 24 horas diarias. Vivir bajo la nube es que usted tenga la plena convicción y la total certeza de que su vida no puede ser ajena al toque de Dios diariamente. De que su vida no puede estar a espaldas de las decisiones de Dios. Y de que toda decisión que vayas a tomar es mejor que la consultes primero con Dios a que la consultes con tu lógica y con tus emociones. Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios las consecuencias que tiene cuando salimos de la obediencia de Dios. Porque dice la Biblia, y acabamos de leer que dice Pablo, que unos murieron porque los mordieron las serpientes. Eso sucedió en el desierto. Otros murieron por murmuradores. ¿Se acuerdan lo que pasó con Coré y su familia? Que la tierra se abrió y se los tragó porque hicieron rebelión contra Moisés. Otros murieron por idólatras. Al final Dios había dado una sentencia, dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida, y eso cobijó aún al mismo Moisés. Moisés la vio de lejos pero no entró. Nosotros tenemos oportunidades que no tuvieron los antiguos. Bajo la Torá, el que la hacía la pagaba. Bajo la gracia, el que la hace tiene la opción de pedir misericordia y alcanzar misericordia. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y venir esta noche a buscar una palabra, venir esta noche porque hemos tenido un día difícil. ¿Cuántos tuvieron un día difícil hoy? Hemos tenido un día de esos para enmarcar. Venir a buscar, no a las cuatro paredes, porque las cuatro paredes no nos van a enseñar nada, sino venir a interactuar el uno con el otro, con el Espíritu Santo que está en cada quien. Algo nos va a decir Dios, algo nos va a hablar Dios y algo va a hacer Dios. Eso debemos tenerlo bien claro. ¿Por qué? Dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos unánimes juntos, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. ¿Qué pasa? No es que si yo le cuento mi problema a Carlos, Carlos tiene la obligación de resolvérmelo. No. Pero cuando yo comparto mi carga deja de pesar. Y de repente yo le comparto mi carga a la hermana Milena y resulta que la hermana Milena acaba de vivir lo mismo que yo estoy viviendo. Y dice la hermana Milena, vea pastor, lo que usted está viviendo, yo lo viví. Y yo oré y yo hice esto y Dios me respondió, hizo. ¿Qué pasa? Mi aflicción es impactada por un testimonio de una respuesta de Dios y a mi alma viene esperanza. Y la esperanza produce paz. Nosotros debemos tener algo claro, y es que mientras estemos aquí caminando, vamos a experimentar luchas. Y entre más cerca esté la venida de Cristo, más bravas van a ser las luchas. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que la ciencia está haciendo? Ya van a conectar un ser humano a una máquina. Para el año 2030
se presume que todo el mundo debe tener el chip implantado. Nosotros no podemos decir Cristo viene tal día, tal hora. Pero si el mundo ha dicho que en el 2030 todo el mundo va a tener el chip, nosotros no debemos estar aquí. Que faltan 11 años. Cuando en segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es misericordioso, paciente, porque no quiere que ninguno se pierda. Es precisamente lo que Dios viene tratando de hablarle a la iglesia de este tiempo, llamándonos a un despertar, llamándonos a la realidad de para qué vinimos al cuerpo de Cristo. Usted no vino al cuerpo de Cristo para que Dios lo convierta en millonario. ¿De qué sirve tener millones y perder el alma? El mismo Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo si pierde su alma? Su propósito de venir a Jesús es que el sacrificio de Jesús le represente a su alma salvación y vida eterna. De allí en adelante, todo lo que Dios le plazca hacer en su soberanía, usted dele la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay promesas para nosotros. Hoy me escribía alguien y me decía, yo quiero que me aclare con Biblia en mano por qué todos no somos hijos de Dios. El concepto, todos somos hijos de Dios, es un concepto del catolicismo. Y es un concepto satánico. Y le voy a explicar por qué. Si el sistema católico romano asevera que todos ellos son hijos de Dios, siguiendo a María, o siguiendo a Lupe, o siguiendo a Marta, o siguiendo a Carmela, están diciendo que no necesitas seguir a Jesús. Al decir que tú eres hijo, todo, tu paternidad en Cristo ya no se necesita ya. Y resulta que en San Juan 1:12 está escrito que los que creen en el nombre de Jesús es a los que se le da la potestad de ser hechos hijos. Y el hijo vive bajo la nube, el hijo está bajo la cobertura, la criatura no. La transición que se da de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios es lo que marca la diferencia y es lo que realmente es propiciado por el poder del sacrificio de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Jesús fue para eso precisamente, para traernos a nosotros salvación y vida eterna. Tú y yo necesitamos vivir bajo la nube. De otra manera no vamos a poder. Que hay momentos en que sentimos que estamos solos. ¿Cuántos lo han sentido? Yo lo he sentido muchas veces. Y estoy seguro que cualquiera de los que nos está escuchando puede decir, me he sentido sola, me he sentido solo muchas veces. Pues en esos momentos en que nuestras emociones nos traicionan diciéndonos que estamos solos, son los momentos en los cuales Dios está más cerca de sus hijos. Porque no tenemos a un Padre que no tiene misericordia de nosotros. Y esta noche, creyéndole a la palabra, creyéndole a Dios, tenemos que atrever a levantarnos una vez más en fe. Tenemos que atrevernos a confiar una vez más que Dios no nos ha dejado solos. Y que si algo prometió y vino de Dios, Dios lo va a hacer. Que nosotros tenemos un llamado, pues sí. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser prudentes. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. Porque si nos quedamos simplemente en oidores, estamos caminando fuera de la nube. El que escucha
y obedece, camina bajo la nube. Y Deuteronomio 28 dice que el que escucha atentamente y pone por obra, ¿qué sucede? Dice, las bendiciones le alcanzan. Dios va a hacer cosas y tenemos que confiar en que Él está con nosotros. Y cada decisión que vayamos a tomar, por favor, no actúes primero y le consultas a Dios después que veas el reguero. No. Primero ora, pídele confirmación a Dios, dile que te reconfirme porque no quieres equivocarte y después actúa. Hay algo claro, y es que tú y yo debemos entender que cuando tomamos decisiones y creemos que Dios está en esas decisiones, nosotros no podemos estar dando pasos atrás. Yo estaba cometiendo un error y mi esposa me lo hizo ver. Algunas veces prediqué y al final decía, si usted se siente ofendido, si usted se sintió que la palabra fue muy fuerte, yo le pido perdón. Y mi esposa me hizo entender que si yo pedía perdón por la palabra, entonces no me la había dado Dios, la estaba llevando yo. Y es así. Nosotros tenemos que creer que cuando Dios nos dice haga, que Dios está en el asunto. Que cuando Dios le dice hable, que Dios está en el asunto. Que cuando Dios te dice quieto, que Dios está en el asunto. Pero no podemos estar en esa ambivalencia de que Dios me dijo, pero ya no sé. De que Dios me habló, pero entonces ¿será que sí o será que no? Al final, nosotros debemos convencernos de esta gran promesa del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Las personas que se han levantado contra ti y contra mí no son nuestros enemigos. Es el demonio que opera en ellos. Son las potestades que se mueven en ellos. Por eso no son nuestros enemigos. Por eso fue que Jesús dijo que oráramos por nuestros enemigos, pidiéndole a Dios misericordia. ¿Por qué? Si la Biblia me enseña y te enseña que nuestros cabellos están contados, ¿tú crees que Dios va a permitir que alguien te haga un daño? A menos que tú te salgas de la nube. A menos que tú decidas hacer tu voluntad y no la del Señor. Como iglesia tenemos la oportunidad de retomar cosas que habíamos podido dejar de hacer. Porque a veces nos acostumbramos a ser cristianos. Ay, 9 de la noche tengo que orar 5 minutos de oración, 15 minutos de oración y me voy a dormir. Y después pongo una película demoníaca o pongo a ver lo que no debo ver. Y entonces, ¿qué hice antes? ¿Para qué oré? Que no tiene sentido. Entonces, no se trata de ser unos religiosos. Se trata de entablar lo que tanto hemos predicado. Una relación con nuestro Dios. Una relación con ese Padre que decimos amar. Una relación con ese Dios que decimos seguir. Si usted cree que Dios está con usted, deje de hacer fuerzas. Suelte su humanidad en manos de Dios y crea que si Dios le puso de hacer algo, Dios te va a guardar hasta las últimas consecuencias de las decisiones que Dios te dijo que tenías que tomar. No es tiempo de temores, es tiempo de confianza en Dios. No es tiempo de estar en dos ánimos, es tiempo de confiar plenamente en que Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotros. No es tiempo de angustias y de afanes, porque tienes que aprender a descansar en Dios. Y si Dios te ha puesto dejar cosas para abrir otras, prepárate, porque si esa decisión viene de Dios, nadie te va a parar. Nadie te va a detener.
y nadie te va a estorbar. La Biblia es nuestro espejo. La Biblia es nuestro stop. La Biblia es la voz de Dios advirtiéndonos antes de. Por eso, la moraleja de esta noche: recuerda lo que vivió Israel en Egipto. Recuerda los que murieron por murmuradores, recuerda los que murieron por fornicarios, recuerda los que murieron por idólatras. Recuérdalos para que nosotros podamos tener un aviso, una alarma espiritual que nos recuerde que hay misericordia y hay esperanza para nosotros. Y que a pesar que en determinado momento te hayas sentido como te hayas sentido, basta con que usted se atreva a volver a buscar esa intimidad y esa comunión, porque tu Padre en los cielos y mi Padre en los cielos siempre estará dispuesto a recibirnos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies por un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle esta noche a Dios que en el nombre de Jesús Él tome tu carga y mi carga bajo su control. Padre amado y Padre de misericordia, en ti confiamos. Es cierto que nuestros ojos en este momento, el panorama que ven, le habla a nuestra lógica y a nuestra carne de conflictos, problemas, escasez, oposición, lucha y persecución. Pero a pesar de lo que nuestros ojos naturales están viendo esta noche, venimos ante ti a clamar en el nombre de Jesús, Dios, para que tu Espíritu Santo encienda en nosotros un fuego de esperanza y de fe. Esta noche en el nombre de Jesús, Padre, pedimos misericordia por ese varón, por esa mujer que se ha levantado contra mí o contra ti. Pedimos misericordia porque dice tu palabra que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pedimos misericordia por nuestros enemigos, porque eres un Padre celoso con sus hijos. En el nombre de Jesús, en esta noche, allí donde está cada hermana, cada hermano, Padre, oramos para que tu Espíritu los despierte, para que tu Espíritu los levante, para que tu Espíritu los coloque hambre de buscar de ti, para que aquellos que persisten en pecar sean sacudidos por tu Espíritu Santo, recordándoles que tienes propósitos llamados para sus vidas, para que aquellos y aquellas que simplemente negocian su fe por un momento de engaño, por un momento de pasión, puedan ser despertados a la verdad de que sin Cristo en sus vidas no hay esperanza. Esta noche en el nombre de Jesús, Padre, venimos a cobijarnos bajo tu nube, bajo tus alas. Esta noche colocamos delante de ti la necesidad que cada uno de nosotros está viviendo en este momento. La necesidad en nuestra economía, la necesidad por ese empleo como necesita mi hermano Marlon, la necesidad de una respuesta sobrenatural, la necesidad de una casa, la necesidad, Dios, de un contrato, la necesidad